gracias y muy buenas noches. Es un placer para mí compartir los próximos minutos con todos ustedes y un honor también recibir esta invitación de este curso que justamente estaba revisando el temario y la escogencia precisamente de los tópicos me pareció bastante completo y jornadas que realmente valen la pena. Como lo comentaban, pues yo les voy a conversar un poco acerca de vacunación materna, protección que trasciende y justamente antes de ingresar a la sala y al darme cuenta del título de esta ponencia, el día de ayer que justo se conmemoró el Día de la Mujer, precisamente hice la reflexión de que uno de estos dones que tenemos las mujeres es precisamente pues la gestación y otro don particular u otra característica particular es proteger a nuestros seres más queridos y sobre todo lo que es estos bebés que están por nacer, mucho más. Entonces, precisamente creo que este título de la charla tiene mucha relación con esto porque la vacunación materna es precisamente una de las estrategias de prevención, no solamente de la madre, sino de ese bebé que está por nacer. Ya, pues mi conflicto de interés lo comentaron, trabajo actualmente para GSK como gerente médico de vacunas y justamente en estos minutos les voy a hablar sobre 4 puntos importantes o indispensables conocer en cuanto a vacunación materna y por último unos mensajes finales. Y precisamente comenzando por qué es la inmunización materna, pues vemos que en palabras sencillas, la definición o el concepto es la vacunación administrada durante el embarazo. Sin embargo, cuando hacemos el acto de la vacunación y a su vez todo lo que es el desencadenar esas inmunoglobulinas protectoras y protegernos contra la enfermedad objetivo por la cual nos vacunamos, específicamente en el caso de la inmunización materna, hay una característica bastante particular y es que gracias a ella podemos proteger a la madre, pero también a ese feto que se está gestando, pero una vez que ese bebé haya nacido, en esos primeros días y meses de vida, puede o continúa también la protección cuando realizamos la inmunización materna. Y esa es las ventajas o una de las ventajas principales de esta estrategia. A través de una vacuna, proteger 2 vidas de diferentes enfermedades infectocontagiosas que ya mencionaré más adelante. Y otra pregunta frecuente u otro punto importante es por qué es necesaria la inmunización materna. Y en este punto es importante recalcar o reafirmar de que durante el proceso de gestación existen varios cambios, eh, no solamente fisiológicos de la gestante, sino también hormonales o endocrinos, además de psicológicos, etcétera. Pero estos cambios aumentan el riesgo de ciertas enfermedades en las gestantes y uno de estos riesgos es en particularidades infecciones. Además de esto, es importante la inmunización materna porque justamente ese bebé que está por nacer presenta, al igual que a la gestante, una predisposición o un riesgo, solo que en él está inclusive mucho mayor a ciertas enfermedades infectocontagiosas. Sabemos que en el caso de los bebés neonatos o los bebés prematuros hay ciertos factores predisponentes. Por ejemplo, la mayoría de estos, en el caso de los bebés prematuros, dependiendo de la prematuridad, muchos de ellos ameritan hospitalizaciones, interrumpimos las barreras naturales de la piel, eso aumenta
la predisposición a infecciones. Además, hay ese traspaso incompleto de las inmunoglobulinas de la mamá al bebé. Entonces, esa protección a través de los anticuerpos también puede estar un poco limitada. Y si no reforzamos o no aplicamos las vacunas necesarias durante el embarazo, estos cuadros en estos pacientes, como los neonatos o los bebés prematuros, puede inclusive incrementarse. Al mismo tiempo, los efectos en el embarazo se asocian de infecciones. Al sufrir una infección, una madre gestante hace que el bebé, o en este caso el feto, pueda desarrollar anomalías congénitas o se presenten nacimientos antes de tiempo o abortos espontáneos o bebés con bajo peso al nacer. Entonces, todas estas infinidades de riesgos, tanto de la mamá como del bebé recién nacido, como de las infecciones que pueden causar al feto al infectarse la mamá, es una de las grandes digamos, ventajas o de las grandes importancias de por qué vacunar a la gestante. En resumidas cuentas, el embarazo es un periodo de cambios fisiológicos e inmunológicos, hay modificación del sistema inmune, hay cambios fisiológicos que no son inmunes, pero que puede afectar la eliminación de patógenos. También hay cambios físicos y sobre todo lo vemos, por ejemplo, cuando hay una infección respiratoria en la gestante, la expansibilidad torácica va a estar comprometida también por este aumento del volumen abdominal. Y en el caso de la primera infancia, hay un periodo de desarrollo del sistema inmunológico, está inmaduro. Esa inmadurez ha hecho que no haya habido exposición previa a patógenos. A su vez, es demasiado joven para recibir algunas vacunas. Sabemos que los niños reciben las vacunas a cierta edad, y si yo tengo un bebé de 15 días de nacido, un mes de nacido, pues no ha ni siquiera iniciado el esquema rutinario de vacunación. Y en el caso de la inmunidad materna persistente, hay efectos protectores e inhibidores. Entonces, todo esto hace que haya un aumento tanto de la severidad como de la susceptibilidad de ciertas enfermedades. Si repasamos enfermedades o infecciones particulares que se pueden prevenir a través de la vacunación en la gestante, vemos que hay algunas infecciones que cursan más severamente en las gestantes y otras que cursan de una manera mucho más severa en el neonato o el lactante. Y es por eso que la vacunación materna o las vacunas que se colocan a la gestante, la estrategia en algunos momentos busca salvaguardar la vida o la hospitalización de la gestante, pero en otras busca precisamente garantizar unas defensas adecuadas sobre los primeros meses de vida de ese bebé al momento de nacimiento y evitar su mortalidad o su severidad es al bebé y no a la mamá. Y vemos, por ejemplo, en el caso de la influenza, el riesgo de enfermedad severa es alta para los dos, es decir, si yo adquiero una infección por influenza A o B estando en periodos de gestación o siendo un bebé pequeño de días o de un mes, 2 meses, recordemos que la vacuna de la influenza en la edad pediátrica se coloca a partir de los 6 meses de vida, pues ambos grupos de pacientes, o la gestante o el bebé pequeño, puede presentar neumonía severa, insuficiencia respiratoria, falla respiratoria, ingresos a una unidad de terapia intensiva o mortalidad por influenza. En el caso de infección por Bordetella pertussis, tosferina o tos convulsiva, el riesgo de enfermedad severa es bajo para la madre, pero es sumamente alto para el lactante, sobre todo en sus primeros 6 meses de vida. En el caso del tétanos,
Es bajo el riesgo para enfermedad severa en la gestante, pero alto sobre todo en el neonato. Muchos sabemos del tétano neonatal y de las muertes que se habían causado anteriormente, antes de mejorar las normas asépticas en los partos y antes de la implementación de la vacunación con toxoide tetánico en las gestantes. Entonces, había alta cantidad de muertes y secuelas severas en los lactantes a causa o consecuencia de tétanos neonatal. En el caso de la difteria, el riesgo es bajo para enfermedad severa en la gestante y alto para el lactante. Y en el caso de la COVID-19, las evidencias hasta los momentos han indicado que hay un riesgo elevado para la gestante. Sin embargo, los lactantes menores no suelen cursar con un cuadro severo. Piensa. Aquí tenemos lo que conocemos como la ventana de vulnerabilidad. Y es que precisamente cuando un bebé nace, no se ha completado o no se ha iniciado su esquema primario de vacunación, y esto hace que no haya creado anticuerpos por sí solo contra estas enfermedades posterior a su vacunación, ya que no se le han colocado estas vacunas. Y el periodo de vulnerabilidad a ciertas infecciones va a variar dependiendo del esquema de vacunación que se aplique o las dosis que tiene indicadas de su esquema de vacunación. Y vemos, por ejemplo, la brecha de inmunidad contra la influenza. Justamente, como les comentaba, la primera dosis de la vacuna se coloca a los 6 meses. En estos niños se debe aplicar nuevamente un mes después la segunda dosis para completar una primovacunación y después, como sabemos, cada año. Y justamente antes de los 6 meses hay una brecha de inmunidad contra la influenza, es decir, unos niveles muy bajos de anticuerpos si la gestante no se ha vacunado, que hace que este niño prácticamente esté indefenso y con riesgo de sufrir consecuencias graves por influenza. En el caso de difteria, tétanos, pertusis, conocemos que la primera vacuna que a través de la norma técnica y el calendario nacional de inmunizaciones sabemos que se indica a partir de los 2 meses, y en el Perú se coloca vacuna pentavalente, cubre contra estas enfermedades, pero imagínense, es una dosis de 3 dosis primarias o de 3 dosis que completan un esquema primario. Entonces se describe que la brecha de inmunidad contra estas 3 enfermedades, difteria, tétanos, pertusis, es en los 2 primeros meses de vida, pero sigue habiendo realmente un riesgo al mes 3, al mes 4, al mes 5, porque ni siquiera se ha completado el esquema primario de inmunizaciones. Entonces, acá vemos este riesgo inmunológico por esta ventana de vulnerabilidad del neonato y el lactante menor. Vamos a precisar por enfermedad qué evidencia ha concluido de por qué realmente se presentan o por qué es necesaria la vacunación específicamente en la gestante. Y en el caso específico de la influenza, recordemos que la influenza no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que data desde muchos años atrás, inclusive siglos atrás. Han habido brotes o epidemias mucho mayores, como la gripe española. La que recordamos más recientemente fue la pandemia, porque fue realmente una pandemia de influenza A H1N1 que ocurrió en el año 2009. Y en todos estos casos de brotes o epidemias por influenza, realmente las gestantes se ha evidenciado que han sufrido infecciones respiratorias severas que han ameritado su ingreso a centros hospitalarios, a terapias intensivas. Entonces vemos justamente cómo la complicación más común en la gestante de una infección por influenza es neumonía, es decir, no se queda tan solo como un cuadro gripal superior de congestión nasal o de
temperatura leve, sino que progresa rápidamente a una infección respiratoria baja y que hay una mayor tasa en las mujeres embarazadas que en las no gestantes. Además de esto, se ha descrito que las mujeres tienen que en este caso hay un mayor riesgo de hospitalización, específicamente 4 veces más en las mujeres gestantes que en la no embarazada. Y esto es bastante importante, o estos datos, cuando los mencionamos en valores sencillos, inclusive son determinantes cuando hay alguna gestante que duda un poco o vacila un poco ante la vacunación. Cuando nosotros le decimos que una embarazada que sufre de influenza puede ingresar hospitalizada gravemente 4 veces más que una mujer que no está embarazada y que por eso es importante colocarse la vacuna. Esto muchas veces cambia la manera de pensar de la mujer que está dudando al momento de colocarse la vacuna. Y lo otro es que se ha determinado de que si se sufre infección durante la gestación, a pesar de que inclusive curse como un cuadro leve, en la embarazada sí puede producir eventos adversos en el bebé, como por ejemplo nacimiento prematuro, peso reducido al nacer o un riesgo elevado de muerte fetal. Específicamente en el lactante menor, si sufren o si se infectan con influenza, pues los menores de 6 meses tienen una tasa más alta de ley tener una consulta por los síntomas que está presentando, fiebre alta, cianosis peribucal, rechazo al alimento, etcétera, tos, dificultad para respirar. También estos niños tienen más probabilidades de ingresar a una hospitalización y más del 50% de los lactantes menores a 6 meses hospitalizados no presentaban ningún problema de salud subyacente. Esto específicamente en estudios en los cuales niños padecieron de influenza. En el caso específico de la tosferina, justo en la tabla que les comentaba de afectación en la madre o en el bebé, como les dije, en el bebé es que cursa precisamente la tosferina o tos convulsiva de una manera grave. A menor edad, mayor probabilidad de complicaciones. Se describe que en los niños, sobre todo en sus 3 primeros meses, el 93% amerita un ingreso a hospitalización. Las complicaciones van desde una neumonía hasta encefalopatías hipóxicas que le pueden generar convulsiones. Desenlaces fatales pueden llegar hasta el 3%. Entonces, realmente esta es una enfermedad importante para el lactante menor por las consecuencias que se producen a corto, mediano y largo plazo, porque obviamente una encefalopatía hipóxica repercute para el resto de la vida de ese bebé. El tétanos neonatal, sabemos que la letalidad es muy alta, es mayor al 90%, es decir, que el porcentaje de sobrevida es bastante poco. Y bueno, vemos aquí cifras de que a pesar de que creemos, porque no lo vemos tanto en nuestros países, como por ejemplo en el Perú, que no se han presentado casos recientes de tétanos neonatal, todavía siguen falleciendo niños por tétanos en otros países en donde los programas de inmunización no son tan robustos y donde las condiciones de atención del parto no son lo más higiénicas y necesarias como se debería. A pesar de que ha habido muchos avances en cuanto a la salud de los niños y a la disminución de la mortalidad infantil, sobre todo en los niños menores de 5 años, realmente todavía en los neonatos
el porcentaje de mortalidad se sigue manteniendo. Y aquí vemos justamente cómo para el 2019 el 46% a nivel global de las muertes en los menores de 5 años precisamente eran en el periodo neonatal. Es decir, en este año se produjeron 5.3 millones de muertes y 2.44 millones ocurrieron en recién nacidos. Si bien las muertes por recién nacidos pueden ser debido a varias causas, y vemos justamente este cuadro o en esta gráfica de pastel separado por los niños de un mes hasta 5 años y menores de un mes. Las causas pueden ser varias, o gran parte de estas es complicaciones de un bebé prematuro. Vemos como, por ejemplo, las infecciones del tracto respiratorio inferior ocupan el 3.8%, la sepsis o meningitis el 3.7%, y aquí está el tétanos con un 0.1%. Es decir, que dentro de estas causas de mortalidad hay causas infecciosas y algunas de estas causas infecciosas pueden ser prevenidas a través de la vacunación materna. Y precisamente pues lo vemos acá, lo mismo en esta tabla, en la cual, si bien hay una reducción del número de muertes en los niños menores de 5 años, lastimosamente en los niños más pequeños, todavía el porcentaje de mortalidad sigue siendo significativo. ¿Cómo funciona la inmunización materna? Y sin, digamos, adentrarnos mucho a todo lo que es el sistema inmunológico, sí es importante recordar que hay un transporte transplacentario, el cual se hace más activo dependiendo de la edad gestacional. Y en esta serie de fotos de gestantes que van avanzando según el embarazo, vemos cómo la IgG, que al final es la inmunoglobulina que mayormente atraviesa esta barrera hematoplacentaria, va aumentando al pasar las semanas gestacionales. Específicamente, a partir de la semana 32 es cuando existe un mayor transporte transplacentario, porque este transporte se vuelve un transporte activo. Y por eso se describe que la mayoría de inmunoglobulina G se adquiere en las últimas 4 semanas del embarazo. Sin embargo, vemos cómo en los niveles anteriores de la semana 32 no es despreciable o no debemos olvidar que sigue habiendo transporte de esta inmunoglobulina G. Y esto lo comento por algunas situaciones en las cuales la gestante tiene que recibir la vacunación antes de este periodo. Una vez que vacunamos a la gestante, sí es importante recordar que aproximadamente debe pasar al menos unas 2 semanas, unos 14, 15 días aproximadamente, entre de que vacuné a la gestante y de que se generaron estas inmunoglobulinas G en la gestante. Y posterior a esto es que va a haber el transporte de la madre hasta el bebé. Entonces, cuando hablamos de protección, también es importante considerar el tiempo entre que vacuno a la gestante, y esto no va a ser de la noche a la mañana, ya el bebé va a tener sus anticuerpos protectores en sangre. Realmente esto es algo que toma tiempo, ya sea por la fisiología del embarazo y también por la fisiología de la vacunación. Aquí tenemos algunos estudios que han evaluado la efectividad de la vacunación en la embarazada, es decir, la reducción de la enfermedad que estamos protegiendo
al vacunar a la embarazada. Y en el caso de la influenza, este estudio reveló un 71% de efectividad. Vemos que se vacunaron más de 200.000 gestantes y solamente se produjeron 5 casos de influenza en esos niños de más de 200.000 que se vacunaron. En el caso de pertussis, la efectividad puede alcanzar hasta un 91% y en el caso del tétanos, la disminución de mortalidad hasta un 96%. La hepatitis B es otra infección que no debemos dejar de un lado, a pesar de que es una infección silenciosa en la mayoría de los casos, porque no se presenta realmente mayor sintomatología cuando alguien adquiere una infección por hepatitis B. Sí sabemos que la hepatitis B puede producir consecuencias en el caso de que se cronifique, como puede ser una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma. Y que cuando hay esta infección perinatal, mientras más temprano se adquiere la infección en un bebé, más probabilidad de cronificación de esta infección en este bebé que ha nacido. Entonces, son bebés que en una edad muy temprana, es decir, de meses o llegados un año, pueden inclusive necesitar un trasplante hepático. Sabemos que para cuantificar, por decirlo así, el grado de infección de hepatitis B, podemos utilizar ciertos marcadores serológicos para saber si hay una infección activa o no. Para esto utilizamos por lo general el antígeno de superficie de la hepatitis B y el antígeno E de la hepatitis B. Cuando yo tengo una madre que por alguna u otra razón, aunque no es rutinario realizarlo, pero sí está descrito en la literatura, cuando yo hago un pesquisaje y hago serologías a una gestante y ella posee un antígeno de superficie y antígeno E positivo para hepatitis B, hay una transmisión del virus si no se utiliza profilaxis post-exposición de hasta un 90%. Y este riesgo aumenta más en los bebés prematuros. Por el contrario, si la mamá está infectada con hepatitis B, tiene su antígeno de superficie positivo, pero no está activa la infección, es decir, el antígeno E está negativo, la transmisión vertical, si no se toma ninguna medida o profilaxis post-exposición, que sabemos es la vacuna contra hepatitis B en el niño en sus primeras horas de vida y la administración de inmunoglobulina contra hepatitis B específica, puede llegar hasta un 40%. Pero este riesgo aumenta un 18% más en los bebés prematuros. La infección crónica puede ir hasta un 90% en aquellos bebés infectados. A continuación, les menciono un estudio en Inglaterra, justamente con vacunación se vacunó a la madre con vacuna contra toferina, tétanos, toferina, tétanos y difteria. Y en Inglaterra hubo un cambio un cambio de la norma debido a que se evidenció de que habían una cantidad importante de prematuros ingresados u hospitalizados por consecuencia de toferina. Entonces vemos acá que antes de la norma, aquí tenemos el número de niños a término y de niños pretérminos, a términos en el gris claro, pretérminos en el gris más plomo, de niños hospitalizados con toferina. Para ese momento, la vacuna se aplicaba a las 28 a 32 semanas. Se redujo la aplicación de la vacuna en la gestante a partir de las 20 semanas hasta la 32. Y vemos que posterior a este cambio de norma hubo un cambio de también la cantidad de lactantes pretérminos hospitalizados con toferina, bajó de 20 a 9 casos. Es decir, que a pesar de que se vacune antes de la semana 32,
puede haber un efecto positivo en reducción de hospitalizaciones en bebés prematuros contra toferina. Y justamente esto ha hecho que, ya sea por la cantidad de bebés prematuros que nacen en esos países o por estrategia para aumentar la captación de mujeres gestantes, por ejemplo, va una mujer gestante y es una mujer de alto riesgo que no se sabe si va a volver para el próximo control, por ejemplo, han sido ciertas circunstancias, o por ejemplo la cantidad de madres adolescentes, han sido ciertas circunstancias que han tomado en cuenta los países para decidir las semanas de vacunación en las cuales se coloca la vacuna contra difteria, tétanos y tosferina. Entonces vemos que, por ejemplo, en Argentina, en Australia, Brasil, Colombia, México se coloca antes de la semana 32, o en todos estos países se ha colocado antes de la semana 32 del embarazo. Aquí vemos a Perú, esta publicación fue en el 2020 y a continuación yo les voy a comentar acerca de este cambio de la norma técnica, porque anteriormente se manejaban estas semanas de gestación y ya vemos que posteriormente o recientemente, a partir de noviembre, hubo un cambio de esta indicación. En el caso de las vacunas de COVID o contra COVID-19, las diferentes vacunas disponibles, algunas están en el Perú, otras en otras partes de los diferentes continentes, todas pueden ser recibidas en una mujer gestante. Una revisión sistemática de 23 estudios, incluyeron más de 100.000 embarazadas vacunadas, evidenciaron que había una efectividad contra la infección confirmada a través de pruebas PCR importante, después de aplicar una primovacunación con 2 dosis. De hecho, esta efectividad fue del casi 90%. Y justamente aquí tenemos la precisión de la nueva norma técnica con respecto a la vacunación de las gestantes. Sabemos que la anterior norma técnica fue elaborada en el 2018, hubo disponibilidad de vacuna contra difteria, tétanos y pertusis acelular para las gestantes, se comenzó a aplicar. Sin embargo, sabemos todo lo que ocurrió con respecto a la pandemia y a las bajas de las coberturas de la vacunación no COVID. Y bueno, en el caso de las diferentes enfermedades o las diferentes vacunas disponibles, la influenza, la indicación en el embarazo es una dosis al contacto con el servicio de salud, es decir, en cualquier momento del embarazo. Y esto es porque sabemos que esta es una enfermedad estacional y lo más importante es tratar de prevenir la enfermedad antes que comience la circulación del virus. Por eso no importa en la semana de gestación que esté la mamá, porque puede ser que una mamá esté en su semana 10 o que esté en su semana 30 y nos encontremos justo iniciando el periodo invernal en el cual va a haber circulación de los virus de la influenza. Lo más importante es proteger a la mamá antes de que tenga contacto con el virus. Entonces, es por esta razón que es indiferente cuando reciba la vacuna la gestante, con tal de que se proteja antes que tenga contacto con el virus. En el caso de la hepatitis B, va a depender si la paciente recibió ya vacuna o tiene su antecedente completo de vacunación o no. Si lo tiene, sus 3 dosis, no es necesario colocar vacuna durante la gestación. Sin embargo, si no tenemos ningún tipo de serología, si no tenemos antecedente vacunal, sí debemos colocar la vacuna. Sabemos que hay ciertas zonas endémicas del Perú de hepatitis B, entonces sí es importante colocar la primera dosis al contacto con el servicio de salud, la segunda dosis al mes de la primera dosis y la tercera a los 2 meses de la dosis anterior. La vacuna contra difteria y tétanos
La primera dosis se coloca desde el diagnóstico del embarazo, considerando las dosis previas, y la segunda dosis se coloca como vacuna contra difteria, tétanos y pertusis acelular, la cual se puede colocar entre la semana 20 hasta la semana 36 de gestación. Cabe destacar que debe haber un intervalo de 4 semanas entre la DT y la TDAP, y que la vacuna TDAP debe ser colocada por cada gestación. Y esto es muy importante porque va a ser indiferente si la gestante o la mamá tuvo un bebé el año anterior o lo tuvo 6 años o 10 años antes. Lo que queremos justamente al vacunar a la gestante con esta vacuna en específica es aumentar sus niveles de anticuerpo, aumentar el transporte transplacentario activo y la cantidad de anticuerpos con cuál van a ser el bebé. Estos van a ir disminuyendo poco a poco a medida que él vaya recibiendo su esquema de vacunación primaria. Y ese es el objeto principalmente en el caso de esta vacuna, proteger al bebé. En este caso también sería proteger a la mamá y al bebé realmente, solo que el bebé tiene complicaciones muchísimos mayores, aunque en el caso de la hepatitis B es una enfermedad realmente que no debemos dejar a un lado, como les comentaba. Y en el caso de la influenza, principalmente proteger a la gestante. Aquí tenemos un resumen de los eventos adversos que producen alguna de estas vacunas o descritos en alguna de estas vacunas. En el caso de la vacuna de la influenza, eventos adversos, vemos que ninguno de las 3 eventos adversos severos que afecten la vida de la mamá o del bebé que está por nacer, realmente no ha habido evidencia en ninguna de ni toxoide tetánico, ni vacunas con componente de pertusis acelular, ni en vacuna de la influenza. Pero lo que sí se presenta con mayor frecuencia y que sí es importante alertar a la mamá es que puede haber dolor e hinchazón en el sitio de la inyección. Fiebre realmente no sobrepasa ni el 10% de los casos. Lo que más produce alteraciones en el sitio de la inyección, como lo ven acá, hasta un 75% de los casos, es el toxoide tetánico. Entonces, comentarle a la madre que sí puede haber molestia, dolor, que esto es esperado, que esto se autolimita, que inclusive no es necesario que tome ninguna medicación, que al cabo de 48 horas este efecto va a disminuir, y darle algunos signos de alarma por los cuales debería acudir si se llegasen a presentar. ¿Cuáles son las barreras para la vacunación en la gestante? Vemos que el alcance de vacunación a las gestantes debería ser la corte el 100%, es decir, todas las embarazadas deberían tener todas sus vacunas colocadas, para las cuales para las cuales debe recibir. Sin embargo, el problema de las coberturas vacunales no es nada más del Perú, sino que se presenta en los diferentes países. Es raro alcanzar una cobertura de hasta un 100%. Entonces vemos acá como en Inglaterra la cobertura contra vacuna de difteria, tétanos y pertusis fue de un 68%, hasta, vemos aquí ejemplos de Australia, que fue prácticamente la mitad de la cohorte. Y muchas de estas razones son varias, ¿ya? Una es el rol del papel del trabajador de la salud. Vemos aquí dentro de las consideraciones más importantes para la vacunación es precisamente que no le pase nada al colocarle esa vacuna al bebé o a la mamá, es decir, garantizar la seguridad de las vacunas. Y otras es que muchas veces pues no conocen qué es esto de pertusis, qué es esto de hepatitis B, qué es esto de la influenza, y al tener información
que no es suficiente, pues deciden no colocarse las vacunas porque no le dan una importancia. Y esto hace que tenga que ser un sistema articulado entre la información que reciben los padres, la que le brindan los profesionales de salud y la disponible en los diferentes subcentros de salud, porque también, ¿qué hago yo? Informando a una madre, diciéndole que se tiene que colocar ciertas vacunas y que en el subcentro no haya la disponibilidad de las vacunas. Entonces tiene que haber una articulación entre entre las tres partes para garantizar realmente que estas coberturas aumenten y que las embarazadas reciban las vacunas que corresponden. Disponibilidad, un personal de salud entrenado y capacitado para administrarle las vacunas a la gestante y una gestante o un grupo familiar que entienda la importancia de la vacunación tanto para la madre como para el futuro bebé. Y bueno, los mensajes finales serían que, en primer lugar, la carga de enfermedades infecciosas durante el embarazo y la primera infancia es realmente elevada. Muchas de estas enfermedades infecciosas pueden cursar con una alta mortalidad y muchas de estas enfermedades pueden ser prevenibles a través de la vacunación. Es por eso que el papel de la inmunización materna es fundamental porque ayuda a proteger a la madre y a su bebé recién nacido. Se acumula más evidencia sobre la inmunización materna al pasar de los años y en las diferentes vacunas que se administran en la gestación. Y cada vez la evidencia arroja de que estas vacunas son seguras para ambos. Entonces, estas vacunas son efectivas y son bien toleradas y eso es importante aclarárselo o en la parte de información mencionarlo a la gestante que va a recibir la vacuna, y la implementación en todo el mundo es respaldada por recomendaciones, pero a pesar de esto, la cobertura suele ser baja. Entonces, de ahí la importancia en este trabajo en equipo para aumentar y trabajar porque las coberturas, en este caso de las gestantes en el Perú, logren incrementarse y proteger la mayor cantidad de vidas, tanto de mortalidad materna o evitar mortalidad materna como mortalidad en los niños en su primera infancia. Y bueno, voy justamente a dejar de compartir la pantalla para ver si tal vez tienen alguna pregunta, inquietud con respecto a la presentación que les acabo de realizar.